Saludos cordiales, profesor. En esta oportunidad voy a exponer lo que corresponde al segundo avance del trabajo para el curso de proyecto integrado. Bueno, yo soy parte del grupo 7. Mi nombre es Andrés Corongo Gutiérrez, y el trabajo de investigación, bueno, nuestro trabajo de investigación tiene por título el impacto de las exportaciones de palta en la economía peruana agropecuaria para, ante una variación, un escenario de variación de tipo de cambio real para el periodo 2000-2021. Bueno, como en la primera parte ya fue expuesta en el avance previo, Eh, voy a, voy a realizar un breve resumen acerca de qué trata nuestro proyecto. Bueno, como se ve ahí, estamos analizando el impacto de las exportaciones de palta en el PIB agropecuario del Perú. Claro que consideramos el tipo de cambio real y también otros tipos de variables, en este caso exógenas, que son el precio de la palta, la producción de palta y la inversión, el mismo tipo de cambio real como variable independiente, y la exportación de palta en sí misma como variable independiente. La variable sujeta a prueba, es decir, la variable endógena, es el PIB agropecuario del país. Bueno, voy a empezar con el marco teórico. El marco teórico tiene como primer factor, como primera pieza, los fundamentos teóricos. En esta parte del video, bueno, en este video yo voy a explicar lo que corresponde a las teorías y modelos económicos en los que nos basamos para formular nuestro modelo que al final va a ser un modelo econométrico, ¿no? Pero tiene que estar basado en teoría económica. Estas teorías no son elegidas al azar, pues están fundamentadas, bueno, pues han sido escogidas en base a las referencias previas que tenemos. En el marco referencial, nosotros citamos a muchos autores. Citamos a autores quienes formulan sus propios modelos para comprobar sus hipótesis, pero esos modelos están basados en teoría económica. Por lo tanto, nosotros tomamos como referencia a tales teorías. Para empezar, la teoría de la ventaja absoluta. La ventaja absoluta es una teoría propuesta por el economista de la escuela clásica Adam Smith. Básicamente cree en el factor de la abundancia y la ventaja absoluta, en el que un país solo puede exportar o debería exportar básicamente el producto en el que mejor se desempeña, es decir, el que menor costo tiene, en el que es más competitivo, por así decirlo, pero solo ese producto. Cuando solo hay un factor de producción, en este caso este modelo considera solo el trabajo como factor de producción. Es tener una ventaja absoluta a nivel interno y a nivel externo, es decir, a nivel internacional. Eso es tener una ventaja absoluta. Luego, en la teoría de ventajas comparativas, la cual es propuesta por el economista David Ricardo, toma como un punto inicial la teoría de ventaja absoluta, pero no parte de ahí, pero la desarrolla de una forma distinta. Es decir, las ventajas comparativas eh, consideran que la especialización es correcta, pero pero que no existe una especialización absoluta, o que no es tan conveniente, o conveniente en todos los casos. Pues se produce muchas a veces el escenario en que un país no es necesariamente el mayor productor de un producto a nivel global o a nivel regional incluso, pero sí, e incluso también que no es su producto más competitivo a nivel interno, es decir, no es el que mejor produce ni el que más barato le cuesta producir. No obstante, le sale más barato producir este producto en comparación a otros países. Es decir, posee una ventaja relativa, no absoluta, pues no es su producto principal, pero considera y tiene una cierta ventaja respecto para ellos. Es más barato producirlo que para otros países. Y bien, eso es tener una ventaja relativa. Es en este caso que se cuestión a precios. Por lo tanto, no es viable solamente especializarse en base a lo que mejor produce, a lo que mejor se produce, ni al producto que más abundancia se tiene, sino especializarse en base a las ventajas relativas, en forma de las ventajas comparativas. En este caso, posteriormente voy a explicar cómo esto se puede asociar al sector de la palta. Ah, claro, se toma en cuenta en esta teoría también el coste de oportunidad. Luego, la teoría keynesiana. La teoría keynesiana se aleja un poco del sistema clásico, pues esa teoría
Las dos previas eran teorías sobre el comercio internacional. Este es en base a una teoría del crecimiento económico. Básicamente, Keynes en esto postula que el mejor crecimiento es aquel que considera que crece, o sea, que el mejor crecimiento es aquella economía que crece, pero a un nivel equilibrado. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, él cree que uno de los principales componentes es la demanda agregada. La demanda agregada, sí, pero que guarda una estrecha relación con el nivel de empleo y renta, ¿sí? Nivel de empleo y renta. Para lo cual él considera preciso que se debe enfatizar y enfocarse en la inversión. Pues la inversión es aquella herramienta o es aquel factor que garantiza que se dinamice la actividad económica en un país o se desarrollen las industrias. Eso a la larga genera empleo y el empleo genera renta. Una renta posteriormente se desarrolla en consumo, se vuelve consumo. Y el consumo es importante también para satisfacer la demanda. Por tal, claro. Y también considera Keynes que en este caso un modelo, como podemos ver aquí, que es que el PBI, o en este caso el PBI, que es representado por I, es igual a la demanda agregada. Pero la demanda agregada es igual a la inversión más el costo más el gasto público. No, perdón, la inversión más el consumo más el gasto público. Ok. Considera que, Keynes considera que la inversión es igual al ahorro porque él postula que el dinero que no se gasta, es decir, el ahorro de las personas y la industria privada debe destinarse también como parte de la inversión, pues de esa forma se dinamiza la demanda agregada. Es decir, la inversión, el ahorro como inversión, forma parte de la demanda agregada y debe desarrollarse, pues a la larga, la inversión genera empleo y mayor renta. No obstante, no siempre se puede cubrir el supuesto, pues aunque el sector privado y las personas, los negocios, contribuyan en incrementar la inversión, o sea, destinen su ahorro a generar inversión, a veces no es suficiente para llegar a una demanda equilibrada. Por lo tanto, la- quien tiene que intervenir aquí es el Estado a través del gasto público, que es también una forma de inversión. Por lo tanto, considera que el Estado debe tomar una parte activa en el desarrollo del crecimiento económico, porque al final esa inversión se convierte en tecnología y acumulación de capital. Pero la teoría de Harold Domar es básicamente un modelo desarrollado a partir de la teoría keynesiana. Es decir, parte en base a ese modelo, bueno, a la teoría keynesiana, y la desarrolla un poco más. Pero en este caso, como mencioné anteriormente, cree que la demanda agregada es importante para el desarrollo económico. También cree que el nivel de empleo es importante. El nivel de empleo crece en base a la inversión. Entonces, la inversión igual al ahorro es también reforzada en este punto, en esta teoría. No obstante, se cree que Harold Domar propone que el nivel al que crece el capital humano, es decir, la inversión en sí mismo, debe ser proporcional al nivel en que crece el empleo. Es decir, deben crecer a una proporción similar. Porque si una crece en un nivel mayor que el otro, puede generar un desequilibrio o distorsiones económicas, que por un lado puede ser desempleo, o por otro lado puede ser otras distorsiones referidas que se encuentran alojadas en el sistema económico. El desempleo se origina sobre todo cuando el nivel de capital es mayor al nivel de empleo. O sea, el nivel de capital eh, que se ha recaudado o que se ha conseguido a nivel de tiempo a través de la inversión es mayor que el nivel de empleo, es algo nefasto, pues eso genera en realidad desempleo. Es uno- una de las ideas que postula esta teoría. Por lo tanto, debe creer el nivel de empleo y el crecimiento del capital, que es igual a la inversión, deben crecer en proporciones iguales. Luego, la teoría de Hedge-Only se basa también en las ventajas comparativas, pero agrega y desarrolla algo importante que es referido a la igualdad del precio de los factores. Esto tiene que ver con el comercio internacional. Básicamente, en esta teoría se postula que al momento de generarse el comercio internacional, también se traslada o también se transfiere indirectamente los factores de producción que se vieron envueltos en este caso.
En este caso, si es la palta, lo que indirectamente se transmite a otro país o se entrega son los factores de producción que se vieron involucrados. Ese es, de acuerdo, a la igualdad de los factores. También postula que ante una movilidad de los precios, es decir, que los precios varíen, los precios de los factores puedan variar, es algo negativo, pero a la larga, debido al comercio internacional, de la forma en cómo los factores, los precios se transmiten a través del comercio, esto se va a igualar, es decir, el comercio va a estar equilibrado al final. Eh, Eso. Y también se postula que gracias a que la, la oferta, es decir, el comercio internacional favorece a los factores más productivos, a los factores más abundantes de cada país, eso, eso induce a que cada nación que tenga un bien en gran intensidad, cuya producción y exportación eh, es competitiva a niveles adecuados, quiera proteger ese producto con con más buena intención, más fuerte. Por lo tal, puede aplicar medidas proteccionistas, como en el caso de los aranceles. Eso desarrolla en esta teoría de Excel. Luego, una vez estudiado las teorías económicas, se debe proceder con la selección del modelo. La selección del modelo en el que va a tratar nuestro proyecto. Pero hay que entender que la pregunta es cómo se relacionan las teorías y los modelos económicos previamente explicados con nuestro modelo propuesto. Ok, voy a explicar brevemente cómo se relaciona y cómo se aplica el escenario de la exportación de palta en este caso. La teoría de la ventaja absoluta explica que un país se debe especializar en el producto que mejor eh, produce y comercializa. Debe especializarse en eso. No obstante, para el caso de la palta, eh, no podría ser técnicamente preciso, pues la palta no representa el producto eh, mejor cultiva, el producto que a niveles de producción y exportación sea el más representativo del Perú. Es decir, no es el que más valor le agrega al Perú en materia de exportación, sin embargo es uno que está en crecimiento. Por lo tanto, no podemos, y tampoco es el que más barato cuesta producir en cuestiones factores e insumos. Por lo tanto, no podemos decir que tenemos una ventaja absoluta respecto a este producto. Aparte de que hay otros países que están mucho más especializados en el comercio de cartas. No obstante, sí poseemos una ventaja comparativa. Eso es lo que se refiere a la siguiente teoría. Está bien que la ventaja absoluta no es críticamente precisa, pero eso nos guía a entender mejor la teoría de las ventajas comparativas, en el que el Perú sí cuenta con una ventaja comparativa en lo que corresponde a la palta en cuestiones de factores productivos, por términos de tierra, clima, eh, experiencia, eh, la tierra que es la calidad del suelo, y en realidad también en los costos, otros tipos de costos. Entonces, con estas ventajas comparativas, mm, no es decir que somos mejores, no somos los mejores a nivel mundial, mm, a nivel mundial, si no poseemos una ventaja absoluta respectiva a la palta, a la producción y comercialización de palta, pero sí tenemos una ventaja comparativa respecto a otros competidores, es decir, podemos producir este producto, podemos producir este bien con mayor facilidad, para lo cual también necesitamos considerar un coste de oportunidad. Es decir, para producir paltas tenemos que dejar o delegar, bueno, podríamos decir, rezagar otro tipo de producción. Pero si poseemos una ventaja comparativa en palta, pues si bien tampoco es nuestro principal producto de exportación, y el que más valor le agrega a la balanza comercial de forma positiva, sí es uno que está en constante crecimiento y del cual sí mm, tenemos ciertas ventajas en cuestión de costos y calidad de ambiente. En base a la teoría keynesiana, es importante, pues esto resalta, en la teoría keynesiana se resalta el papel del Estado. Y sí, una de las variables que nosotros consideramos para el trabajo, para nuestro modelo, es la de la inversión. Y justo Keynes explica que la inversión es importante para satisfacer la brecha y la brecha provocada por la falta de inversión de la parte privada. Y entonces a través del gasto público
se busca reducir esa brecha y completarla totalmente. Por tal, es importante esa parte. Y, ok, luego pasamos a la teoría de Harrod-Domar. ¿Cómo eso afecta? Eso nos indica de una forma, bueno, no exhorta, sino nos puede dar un indicio de que si el Perú busca un crecimiento sostenido a largo plazo, también debe realizarlo de forma coherente, es decir, de forma proporcional. En este caso, Harold Domar propone que el empleo, en este caso, el empleo producido por la inversión, que es igual a la acumulación, que es la acumulación de capital, deben crecer de forma proporcional. Exactamente es lo que estamos proponiendo. Es decir, nosotros consideramos la inversión pública y entonces cómo eso se ve reflejado en el crecimiento económico del país. En este caso, el crecimiento del PIB agropecuario se ve gracias a la generación de empleo. Si la industria privada o las partes privadas y el Estado invierten, a través del gasto público invierten en mejorar eh, este sector agropecuario, genera más empleo. Es así como se relacionan esas variables. Y y es de esa forma también como lo podemos considerar en el modelo que estamos desarrollando. Luego, la teoría de Schiaroni, respecto a cómo los factores, igualdad de los precios de los factores, es importante también considerar en el modelo, pues el precio internacional de los productos, en el caso de nuestro bien, del bien que estamos tratando en la pantalla, es importante. Juega un papel crucial en lo que respecta a la demanda y oferta del producto, ya sea en un país exportador o un país importador. Y también acerca de las medidas arancelarias, pues considera, en la teoría de Hoxie-Rollin también se mencionan aquellas que están relacionadas al proteccionismo. En este caso, podríamos analizar luego un enfoque más. En la parte de recomendaciones, en que podemos esperar, la teoría de Hoxie-Rollin nos puede indicar si el proteccionismo es una buena idea por el caso de las faltas o no. Estos son los pequeños gráficos que muestran la parte de ventajas comparativas y la teoría de Keynes. En este caso, las ventajas comparativas muestran la frontera de posibilidades de producción en la que se consideran los productos, en este caso es el vino y el queso, pero es solo un ejemplo para entender que el Perú puede especializarse en base a las ventajas comparativas, pero al mismo puede especializarse en palta, en cierto modo, pero tiene que dejar de lado, bueno, rezagar otro tipo de producción. En el caso de la teoría de Keynes, donde muestran que la demanda agregada, que está en el eje vertical, es igual al consumo más el gasto más la inversión. Y al final es igual al PBI, como se ve, el PBI, PBI prima, que es igual al PBI en equilibrio, al PBI deseado. Básicamente estos gráficos explican dos de las teorías que se desarrollaron previamente. Luego, también tomamos por modelo, es decir, para modular, para llegar a nuestro modelo, propio modelo para el presente trabajo, tomamos como referencia a Juan León Mendoza, que en este caso hizo dos investigaciones, una en el año 2010, referida especialmente al sector agropecuario no tradicional, a las exportaciones del sector agropecuario no tradicional y cómo afecta esto a la economía del país para un periodo de tiempo en los años 90. En este caso vemos en las ecuaciones cómo, cómo en este caso vemos cómo la, la exportación es producida por la oferta y la demanda. Es decir, es la diferencia entre la oferta y la demanda. ¿Ok? Pero al mismo tiempo la cantidad ofertada, es decir, lo que se exporta, eh, está afectado, la cantidad ofertada por el precio exportador está afectado por el precio del bien y por otros factores relacionados con la oferta del producto. Luego, la cantidad demandada está afectado también por el precio y otros factores relacionados con la demanda interna del producto. Tal que estos dos, al unirse, bueno, y al restarse en este caso, constituyen la oferta de exportación, o de la exportación en sí misma. Y como vemos aquí, la cantidad ofertada.
Para la cantidad ofertada, el precio guarda una relación directa y para la cantidad demandada, el precio presenta un efecto inverso. Es decir, cuando el precio incrementa, el precio del bien incrementa, la demanda se reduce en este caso. Luego, en base a la fijación del precio apropiado por el modelo que estamos siguiendo anteriormente, este precio se consigue en base al producto del tipo de cambio real por los precios internacionales del bien, que es el P asterisco. Entonces, el precio se consigue de esa forma. Luego, es preciso definir la demanda internacional y la oferta internacional del producto. La demanda internacional se produce gracias a los precios internacionales, está en función de los precios internacionales. La M asterisco que significa otros factores que afectan a la demanda internacional y el, la Y asterisco que básicamente representa al PBI, al nivel del PBI del país importador. Así es. Luego, la oferta internacional. Esta es producida por el país exportador. Esto está en base del precio internacional también y de otros factores que afectan a la exportación en el país exportador, es decir, otros factores asociados. Estas dos demandas, esas dos funciones, dos funciones de la demanda internacional y oferta internacional, en su conjunto, al unirse, forman un modelo reducido. Explican el comportamiento de la exportación. Si la exportación está en función primero, del PBI del país importador, como vemos ahí que es la Y asterisco, y de Z asterisco, que es una variable que conjunta eh, otros, que conjunta, que conjunta, que conjunta, bueno, como mencioné, este es un caso en el que la exportación, el modelo reducido de exportación conjunta al PBI, al PBI del país importador y Z como una nueva variable que considera otras variables exógenas que mencionaba anteriormente. En este caso es el X asterisco, que es el otro factor que afectan la exportación del país exportador, en este caso M, otros factores que afectan la demanda en el país importador, E, que es el tipo de cambio, y OS y OD, que básicamente eh, son otros factores importantes, ¿sí? Por lo tanto, el modelo reducido es este de aquí. Luego, el modelo por Juan León Mendoza de 2011 también desarrolla lo que corresponde a la exportación. Vuelvo a mencionar que la exportación es igual a la cantidad demandada menos la cantidad, perdón, la cantidad ofertada menos la cantidad demandada. Pero esta vez las define en función de variables complementarias, otras variables más complementarias. En este caso, el precio de los factores para la oferta, el precio de los factores y otros factores que afectan la oferta en la demanda. El precio también lo define en base al precio, Y, que es el nivel de ingreso de las personas, porque el ingreso proviene del consumo, y otros factores que afectan la demanda. Luego, el precio internacional, del que hablé anteriormente, lo vuelve a desarrollar aquí, pero ese precio internacional está en función del PBI, de los factores de los dos países que forman parte de la transacción. Hay un país A, hay un país B. En este caso, hay un país A en el que hay un PBI y un PBI. Claro, cada uno tiene un PBI, ¿cierto? Entonces, el precio internacional está en función del PBI del país A, del país B, de la oferta del país A y de la oferta del país B, y de la demanda del país A y de la demanda del país B. País A es el país exportador, país B es el país importador. Está claro que el precio está en función de estas variables exógenas, porque es decir, ante una variación del precio, se produce un efecto en el PBI, en el PBI agropecuario en este caso, de cada país. Lo mismo en la oferta. Claro que el efecto es distinto para cada caso, para un país es distinto, para otro produce otro efecto. Como ejemplo, podemos mencionar que ante
incremento del precio en un país exportador, ante un incremento del precio internacional de las paltas, el consumo va a reducir, la demanda se va a reducir, por lo tanto, se afecta, es decir, por eso es que están en una función de relación. Y luego, al final, considerando todas las ecuaciones previas, tenemos que entender que X, que es exportación internacional, está en función de todas estas variables. Pues a partir de aquí, pues a partir de Y A es lo que incluye a todo el precio internacional, a todas las variables que están relacionadas con el precio internacional. Y eso también se le agregan las dos ecuaciones previas de oferta y demanda. Entonces, la exportación está en base a todas esas variables previamente mencionadas. Bueno, en base a los modelos, a las teorías económicas, de los dos modelos que acabo de explicar, se realiza, se va a seguir formulando el modelo, el modelo definido, o sea, el modelo último para nuestro proyecto de investigación. Mi compañera va a seguir ahondando en este tema y va a terminar con corresponde a la selección del modelo. Muchas gracias. Wow, muchas gracias.